Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, déjenme decirles, tenemos un tema jugosísimo que desentrañar. Si eres fanático de las series turcas, el romance y el drama, agárrate bien porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, Hande y Kerem. Pero no solo eso, vamos a analizar a fondo lo que podría ser su última oportunidad, una oportunidad que podría cambiarlo todo. Sí, lo han oído bien, última oportunidad. Y si eres nuevo por aquí, me presento, soy tu nombre del canal, y en este espacio nos dedicamos a analizar las series y películas que nos roban el corazón, a explorar los chismes más candentes y a debatir sobre esos finales que nos dejan pensando durante días. Así que si te gusta todo esto, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y te unas a esta comunidad de amantes del drama. No te arrepentirás. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, o mejor dicho, en la percepción pública y los rumores que rodean a estos dos talentos que saltaron a la fama internacional gracias a su química innegable en la pantalla. Sabemos que la serie Senkalkam, Love is in the Air catapultó sus carreras y nos regaló momentos inolvidables. Pero más allá de la ficción, surgió algo aún más fascinante, la especulación sobre una relación real entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante el rodaje, la prensa y los fans se volvieron locos tratando de descifrar las señales. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción fuera de cámaras era analizada al detalle. ¿Eran solo amigos y compañeros de trabajo, o había algo más? La verdad es que la química entre ellos era innegable, tanto que era difícil creer que no hubiera algo más profundo. Y entonces la confirmación llegó. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando una euforia masiva entre sus seguidores. Fue un sueño hecho realidad para muchos. La pareja perfecta, la química en la pantalla que se trasladaba a la vida real. Los veíamos juntos en viajes, eventos, compartiendo momentos especiales y demostrando su amor en redes sociales. Era como si Eda y Serkan, sus personajes en Senkalkam, hubieran cobrado vida. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a crecer como la espuma. Y finalmente la confirmación llegó nuevamente, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans. Muchos se negaban a creerlo, otros estaban devastados y algunos simplemente sentían curiosidad por saber qué había pasado realmente. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero circularon diversas teorías: presión mediática, incompatibilidad de agendas, diferencias personales. Lo cierto es que la magia se había roto. Ahora, aquí es donde entra en juego el concepto de última oportunidad. Han pasado meses desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado nuevos proyectos y ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos. Kerem también ha estado enfocado en su trabajo y ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida personal. Pero la sombra de su relación aún persiste. Muchos fans no han perdido la esperanza de una reconciliación. Siguen creyendo que el amor entre ellos es demasiado fuerte para ser olvidado y que, tarde o temprano, volverán a estar juntos. Y aquí es donde entra el debate: ¿existe realmente una última oportunidad para Hande y Kerem? ¿Es posible que vuelvan a reencontrarse y revivir su amor? Analicemos la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, está el factor profesional. Ambos son actores muy solicitados y con agendas muy apretadas. Coordinar sus tiempos para trabajar juntos en un nuevo proyecto sería un desafío, pero no imposible. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem. Sería un éxito asegurado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los riesgos. Si su relación no funciona, podría afectar negativamente su trabajo y su imagen pública. Además, tendrían que lidiar con la constante presión de los medios y los fans, que estarían analizando cada uno de sus movimientos. Pero si logran superar estos obstáculos, podrían consolidar aún más sus carreras y demostrar que su talento trasciende su vida personal. En segundo lugar, está el factor personal. Después de una ruptura, es importante tomarse un tiempo para sanar, reflexionar y crecer individualmente.
Hande y Kerem han tenido la oportunidad de hacer esto en los últimos meses. Han aprendido a vivir el uno sin el otro y han descubierto nuevas facetas de sí mismos. Pero han cerrado completamente la puerta a una reconciliación. Es posible que aún exista amor entre ellos, aunque esté oculto bajo capas de orgullo, resentimiento o miedo. Quizás necesiten un evento catalizador, una situación que los obligue a confrontar sus sentimientos y a dejar atrás el pasado. Podría ser un encuentro casual, un proyecto en común o incluso una crisis personal que los acerque nuevamente. En tercer lugar, está el factor mediático. Como mencioné antes, la presión de los medios y los fans es un factor importante a considerar. Hande y Kerem son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los demás. Cada rumor, cada foto, cada comentario es amplificado y analizado al detalle. Esto puede ser abrumador y afectar negativamente su relación. Sin embargo, también pueden utilizar esta atención a su favor. Si deciden darle una segunda oportunidad a su amor, pueden manejar la situación de manera inteligente y transmitir un mensaje positivo a sus fans. Pueden demostrar que es posible superar las dificultades y que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Ahora bien, volviendo al tema de la última oportunidad, creo que es importante definir qué significa esto realmente. No se trata necesariamente de una última oportunidad para volver a estar juntos como pareja. Podría ser una última oportunidad para cerrar un capítulo en sus vidas, para tener una conversación honesta y sincera, para perdonarse mutuamente y para seguir adelante sin rencores. O quizás, y aquí es donde entra la esperanza, si se trate de una última oportunidad para reencontrarse como pareja. Una oportunidad para construir una relación más sólida y madura, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Una oportunidad para demostrar que el amor que sentían era real y que vale la pena luchar por él. En mi opinión, la clave está en la honestidad y la autenticidad. Si Hande y Kerem deciden explorar la posibilidad de una reconciliación, deben ser honestos consigo mismos y con el otro. Deben hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Deben estar dispuestos a comprometerse y a trabajar juntos para superar los obstáculos. Y sobre todo, deben ser auténticos. No deben dejarse influenciar por la presión de los medios o las expectativas de los fans. Deben seguir su corazón y hacer lo que sea mejor para ellos, independientemente de lo que piensen los demás. Si deciden que no están destinados a estar juntos, deben aceptarlo y seguir adelante con sus vidas. Pero si sienten que aún hay una chispa, una conexión especial, deben darle una oportunidad a su amor. Al final, la decisión está en sus manos. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a hacer para que su relación funcione. Nosotros como espectadores solo podemos observar y especular, pero no podemos influir en su decisión. Lo que sí podemos hacer es apoyarles y respetar su elección, sea cual sea. Y hablando de apoyarles, creo que es importante recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de su estatus de celebridades. Debemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones, y centrarnos en su trabajo y su talento. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse y crear una narrativa fascinante. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia de amor haya tenido altibajos, la esperanza de una reconciliación aún persiste. ¿Existirá una última oportunidad para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación que nos haga creer nuevamente en el amor verdadero. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Hande y Kerem, desde su romance en la pantalla hasta su ruptura en la vida real, y hemos analizado la posibilidad de una última oportunidad para su relación. Hemos considerado factores profesionales, personales y mediáticos, y hemos llegado a la conclusión de que la decisión final está en sus manos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y sugerencias. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem tienen una última oportunidad de estar juntos?
Les gustaría verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto. ¿Qué creen que deberían hacer para que su relación funcione? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y denle like a este vídeo si les ha gustado. También les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Andy y Kerem. Recuerden que en este canal encontrarán contenido sobre sus series y películas favoritas, así como chismes y debates sobre los temas más candentes del momento. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del drama. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ***, ampliación a 3000 palabras de ***. Pero, espera. Antes de que te vayas corriendo a dejar tu comentario, vamos a desmenuzar aún más este culebrón turco. Porque admitámoslo, la historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un reflejo de nuestras propias expectativas sobre el amor, la fama y la presión social. Para entender realmente la magnitud de esta última oportunidad, tenemos que retroceder un poco más y analizar la génesis de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Senkalkap fue un fenómeno global. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, Asia. En todo el mundo. Y gran parte de ese éxito radicó en la química explosiva entre Hande y Kerem. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la serie. Desde el primer episodio, era evidente que había algo especial entre Eda y Serkan. Sus miradas, sus roces accidentales, sus diálogos llenos de tensión. Era pura magia. Y esa magia se traducía en una legión de fans que se enamoraron perdidamente de la pareja. Pero, ¿qué es lo que hacía que su química fuera tan irresistible? En mi opinión, eran varios factores. En primer lugar, Hande y Kerem son actores increíblemente talentosos. Sabían cómo transmitir emociones sutiles con solo una mirada o un gesto. Su lenguaje corporal era perfecto y su sincronía en la pantalla era asombrosa. En segundo lugar, la historia de Senkalkap era muy atractiva. Un romance de cuento de hadas con obstáculos, giros inesperados y una buena dosis de humor. La serie tenía todos los ingredientes para enganchar al público y mantenerlo al borde del asiento. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que Hande y Kerem parecían disfrutar genuinamente de trabajar juntos. Se reían, bromeaban y se divertían en el set. Y esa buena vibra se transmitía a la pantalla, haciendo que su relación fuera aún más creíble y auténtica. Así que cuando confirmaron su relación en la vida real, fue como si un sueño se hiciera realidad para muchos fans. Por fin, Eda y Serkan eran reales. Por fin, la magia de la pantalla se había trasladado a la vida cotidiana. Y durante un tiempo todo fue perfecto. Los vimos viajar juntos por el mundo, compartir momentos especiales con sus familias y amigos, y demostrar su amor en redes sociales. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle por sus seguidores, que estaban encantados de ser testigos de su felicidad. Pero como dije antes, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir casi de la nada. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Pensábamos que eran solo especulaciones sin fundamento. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían más fuertes y persistentes. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y las especulaciones sobre una posible ruptura se hicieron inevitables. Y entonces llegó el anuncio oficial. Hande y Kerem habían terminado su relación. El impacto de la noticia fue devastador. Muchos fans se sintieron traicionados, decepcionados y desconsolados. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué había salido mal? ¿Por qué su cuento de hadas había llegado a su fin? Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero circularon varias teorías. Algunos decían que la presión mediática era demasiado fuerte. Otros que sus agendas eran incompatibles. Y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Un vacío que algunos han tratado de llenar aferrándose a la esperanza de una reconciliación.
Y es aquí donde entra en juego el concepto de última oportunidad. ¿Qué significa realmente una última oportunidad? En el contexto de la relación de Andy y Kerem, creo que significa varias cosas. En primer lugar, significa la posibilidad de cerrar un capítulo en sus vidas de una manera sana y madura. Después de una ruptura, es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que salió mal, aprender de los errores y perdonarse a uno mismo y al otro. Es importante dejar atrás el resentimiento y el rencor, y seguir adelante con la vida sin cargar con el peso del pasado. En el caso de Andy y Kerem, creo que sería muy beneficioso para ambos tener una conversación honesta y sincera sobre lo que pasó en su relación. Hablar sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Expresar sus arrepentimientos y perdonarse mutuamente por los errores cometidos. Esta conversación podría no conducir necesariamente a una reconciliación, pero sí les permitiría cerrar un capítulo en sus vidas de una manera pacífica y constructiva. Les permitiría seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales sin el lastre de una relación inconclusa. En segundo lugar, una última oportunidad también podría significar la posibilidad de construir una amistad duradera. Aunque su relación romántica haya llegado a su fin, Andy y Kerem podrían seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Después de todo, compartieron muchos momentos especiales juntos. Trabajaron juntos en una serie que cambió sus vidas. Conocieron a sus familias y amigos. Y se convirtieron en un referente para millones de personas en todo el mundo. Sería una pena que todo eso se perdiera por una ruptura. Si lograran superar sus diferencias y construir una amistad sólida, podrían seguir siendo una fuente de apoyo y consuelo el uno para el otro. Podrían seguir compartiendo experiencias y consejos, y celebrar los éxitos del otro. En tercer lugar, y aquí es donde entra la esperanza de muchos fans, una última oportunidad podría significar la posibilidad de una reconciliación romántica. Aunque las probabilidades puedan parecer bajas, no se puede descartar por completo la posibilidad de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. El amor es un sentimiento muy complejo y misterioso. A veces las relaciones se rompen por razones que parecen triviales. Y a veces las personas se reencuentran después de años de separación y descubren que su amor sigue vivo. En el caso de Andy y Kerem, creo que hay varios factores que podrían favorecer una reconciliación. En primer lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Aunque hayan pasado meses desde su ruptura, la chispa entre ellos sigue viva. En segundo lugar, ambos son jóvenes, guapos y exitosos. Tienen mucho en común y comparten una pasión por su trabajo. Podrían volver a conectar si estuvieran dispuestos a dar una segunda oportunidad a su amor. Y en tercer lugar, tienen el apoyo de millones de fans en todo el mundo. Sus seguidores no han perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y ese apoyo podría ser un factor importante para animarlos a dar el paso. Pero, ¿qué tendrían que hacer Andy y Kerem para que una reconciliación fuera posible? En mi opinión, tendrían que hacer varias cosas. En primer lugar, tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado. Tendrían que perdonarse mutuamente por los errores cometidos y olvidar los resentimientos y rencores. Tendrían que empezar de cero y construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. En segundo lugar, tendrían que estar dispuestos a comprometerse. Una relación requiere esfuerzo y dedicación. Tendrían que estar dispuestos a hacer sacrificios y a ceder en algunas cosas para que la relación funcione. En tercer lugar, tendrían que estar dispuestos a lidiar con la presión mediática. Como figuras públicas, Andy y Kerem siempre estarán bajo el escrutinio de los medios y los fans. Tendrían que aprender a manejar esa presión y a proteger su privacidad. Y en cuarto lugar, tendrían que estar dispuestos a ser honestos y auténticos. Tendrían que mostrarse tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Tendrían que hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Si Andy y Kerem estuvieran dispuestos a hacer todo esto, creo que tendrían una buena oportunidad de reconciliarse y construir una relación duradera. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que están dispuestos a hacer para que su relación funcione. Nosotros como espectadores, solo podemos observar y especular, pero no podemos influir en su decisión. Lo que sí podemos hacer es apoyarles y respetar su elección, sea cual sea.
Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, independientemente de su estatus de celebridades. Debemos evitar alimentar los rumores y las especulaciones, y centrarnos en su trabajo y su talento. Debemos apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos. Y debemos desearles lo mejor en sus vidas personales, ya sea que estén juntos o separados. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse y crear una narrativa fascinante. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia de amor haya tenido altibajos, la esperanza de una reconciliación aún persiste. ¿Existirá una última oportunidad para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación que nos haga creer nuevamente en el amor verdadero. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. Y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.